¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Les saluda el pastor Walter Rojas. Acerca del sermón enseñado, vamos a buscar por favor Eclesiastés, capítulo 5, versículos 1 al 7. Por favor, téngalo ahí, ese va a ser el texto base de estudio. Bien, Eclesiastés, capítulo 5, versículos 1 al 7. Pero antes de ver lo que Salomón ahí nos va a decir, quiero captar tu atención para que realmente entiendas el corazón de Salomón al decirte estas cosas. Ponte a pensar, amado hermano, imagínese usted que es un israelita en la época del Éxodo. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, estaba oprimido por Egipto, y ellos vieron cómo el Señor con mano poderosa los libra de ese cautiverio y los conduce a una tierra prometida. Estos israelitas entonces vieron esa libertad que fue obrada por ese Dios soberano y todopoderoso. Vieron cómo Dios destruyó ante sus ojos a estos egipcios. Vieron cómo el mismo Señor los fue conduciendo con una columna de fuego. Cómo fueron alimentados por maná del cielo. Cómo Dios amó a este pueblo con un amor entrañable, como él mismo dice en Jeremías. Y ahora este pueblo que fue libertado por el Señor, ahora está a punto, a 3 días de encontrarse cara a cara con aquel Dios que los libró. Y el Señor le da instrucciones a Moisés para que se prepare el pueblo, porque él iba a descender con su presencia al monte a darle la ley moral e instrucciones. ¿Cómo es que él quiere ser adorado? Dice Éxodo 19, en el versículo 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y el Señor le dice a Moisés: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y aconteció que al tercer día, llegó el día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cómo estarías tú, hermano, en ese momento? Trasládate y piensa, ¿cómo te sentirías tú arropado de temor, verdad? Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el humo. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina hablaba y aumentaba el sonido en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Oh, hermano, ¿te imaginas tú el terror que sentía este pueblo? Éxodo 20, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros y te oiremos a ti, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Hermanos, Dios había sido bueno con este pueblo, pero en este momento de la historia, los israelitas entendieron claramente que no debían jugar con el Señor. Literalmente estaban aterrados. Y alguien puede decir: pastor, bueno, definitivamente la adoración era algo solemne en el antiguo pacto. No, mi hermano, la adoración es solemne, no importa la época, porque presentarse a Dios es solemne. Vemos más adelante cuando Isaías tiene la visión, en el 6º capítulo del libro de Isaías, tiene la visión de la gloria de Dios y su presencia.
cómo cubría sus faldas todo el templo. Dice que Isaías ve a ese que estaba sentado en el trono, que estaba junto con serafines, con 6 alas, con 2 alas cubría sus ojos, con 2 cubría sus pies y con 2 volaban. Dice que la voz de aquel estremeció los linderos de la casa y la casa se llenó de humo. Y Isaías se llenó de terror y dijo: ¡ay de mí, muerto soy! Porque soy un hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos y ha visto al Rey. Más adelante Ezequiel también nos cuenta acerca de la visión de la gloria divina en el capítulo 1, cómo él ve que del norte se acercó un viento impetuoso, una gran nube con un fuego envolvente. Y que estaba la gloria de Dios cubierta y rodeada de unos seres aterradores, que tenían 4 caras y 4 alas y que centelleaban de una forma estruendosa y que un ruido estruendoso. Tenían 4 caras: cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Tenían aros alrededor, eran altos, dice 1:18, y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4 alas. Hermanos, ¿usted se imagina lo aterrador que debió ser esa imagen? Bueno, así estaba rodeada antes la gloria de Dios. Estos hombres entendían que no estaban jugando cuando se acercaban al Señor. Tenían tal reverencia. Dice Ezequiel luego del 8 al 10, cómo él ve que la gloria es sacada del templo. Y que estos seres cubrían la gloria de Dios y eran tan aterradores. Dice Ezequiel que fue llevado en una visión y que les mostró en el atrio cómo las mujeres estaban adorando al dios Tamuz y que los hombres estaban adorando a las criaturas antes que al Creador. Oh hermano, ¿no te parece algo conocido? Como hoy hemos cambiado la adoración por el único y sabio Dios. Y adoramos las actitudes, adoramos al hombre, adoramos la capacidad. Nos encanta tener un buen cantante, nos encanta tener un buen predicador, pero ¿qué de tu corazón dispuesto a escuchar a Dios mismo? ¿Qué de tu corazón dispuesto a adorar a Dios mismo? Hermanos, y repito, alguien puede decir: oh pastor, y de verdad, me acaba de convencer que definitivamente la adoración en el antiguo pacto era algo realmente reverente, era solemne. Amado hermano, la adoración es solemne, no importa la época. Presentarse a Dios es solemne, porque siglos después, ya en el Nuevo Testamento, vemos al autor de Hebreos en el capítulo 12, hablando acerca de este evento cuando el Señor desciende a traer la ley moral en el monte Sinaí, ahí donde estaban aterrados los israelitas. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, aquel monte que ardía en fuego, aquel monte donde el sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y tan terrible era lo que se veía que dijo Moisés: estoy espantado y temblando. El autor de Hebreos nos quiere hacer ver que la venida de Cristo y la redención no cambió el sentido de reverencia y de asombro. Dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. Hermanos, si ustedes pensaban que ya en ese monte era algo terrible e insoportable, dice Hebreos que eso que vieron los israelitas era simplemente una sombra, que esta es la realidad. Usted, cuando está delante de la casa de Dios, delante del Señor, no está simplemente en un monte,
Dice el versículo 22, se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Amado hermano, creo que la idea es clara. Acércate con reverencia, que Él es el mismo que descendió al Sinaí para traer la ley moral. Oh hermano, y es de esa reverencia que te acabo de mencionar que Salomón nos quiere enseñar, que Salomón nos quiere instruir. Ahora sí, busca el texto base, Eclesiastés 5. Este libro de Eclesiastés es apasionante. Recuerdo cuando lo enseñamos la serie en la iglesia, extrajimos muchas aplicaciones teológicas y prácticas. Salomón en este libro nos comparte las lecciones que él mismo aprendió en su búsqueda de sentido en todo lo que este mundo distingue y valora. Cuando usted lee este libro, Salomón dice: yo, Salomón, me propuse comprobar todos los deleites. Así que Salomón emprendió una búsqueda de sentido en todo aquello lo que el mundo valora y distingue: conocimiento, un trabajo productivo, poder, placer, riquezas, diversión. Salomón probó todo eso, y Salomón terminó frustrado, no porque no lo consiguió, sino porque lo consiguió todo lo que él quería y se dio cuenta que era vanidad de vanidades, que era un sinsentido, que era un despropósito. Había tal vacuidad, tal vacío, tal fatuidad. Y en este capítulo 5, Salomón nos lleva de la mano, hermanos, al lugar donde menos esperaríamos encontrar este sentido de frustración, de sinsentido, de futilidad. Salomón dice: todavía hay un lugar que yo les quiero mostrar donde se ve esa vacuidad, ese sinsentido de la vida. ¿Y sabes dónde es? Salomón dice: es en la casa de Dios. Él se dio cuenta de algo, hermanos, que los judíos, los cristianos de la época, que muchos adoradores se dirigían al templo cada semana sin tener idea de lo que realmente acontece en la casa de Dios. Ellos daban sacrificios, rituales, etcétera, pero estaban muy lejos de la verdadera adoración a Dios. Estaban siendo irreverentes en la casa de Dios y consecuentemente, hermanos, estaban adorándole en vano. ¿Recuerdan lo que Cristo dice en Mateo 15, 8, 9 acerca de este pueblo? Dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me adoran. En vano me adoran, porque enseñan como doctrina mandamiento de hombres. Mira, amado hermano, lo más importante en la semana para un creyente es reunirse con su Señor, en el día del Señor, en la casa de Dios. ¿Verdad que sí? Pero sería terrible que tu adoración sea en vano, que la evaluación de Dios a tu adoración, a tu poca reverencia, sea algo fútil, sea algo vano y sin sentido. Pastor, ¿y cómo podemos evitar entonces que este tiempo que yo estoy en la casa de Dios, en un servicio importante, en el día del Señor, sea un tiempo desperdiciado y hasta ofensivo para Dios? Salomón nos va a instruir, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Después de haber hecho esta larga introducción, ahora tú vas a entender realmente cuál es la carga de Salomón,
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Ten mucho cuidado. Considera, dice Salomón, con quién te vas a encontrar, a quién vas a adorar, quién te ha convocado. No es tu pastor, no es tu líder, no es una ocasión que alguien te invitó. Considera a quién vas a ver en ese lugar. Te estás dirigiendo al lugar donde el Creador Todopoderoso se inclina para encontrarse contigo cada día del Señor y cada vez que está reunida la iglesia. Y muchos, aún con todo esto, hermanos, traen su cuerpo, pero no su mente. Están distraídos, no aprecian la presencia de Dios y más aún son irreverentes. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le escribe, le dice, te escribo Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, dice Pablo, pero si tardo, es decir, que era algo importante que Timoteo lea, pero si tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amado hermano, ¿es esa la perspectiva que tiene usted de la casa de Dios? Ahora, el hecho de que ahora nos reunamos de esta forma, o de que usted escuche a distancia un mensaje, no elimina esta realidad de la reverencia por Él y por su palabra. Usted sabe, hermano, que Él es soberano, que a Él no se le escapa nada de control, ni siquiera esta pandemia. ¿No has considerado que el Señor está usando este instrumento, esta providencia aflictiva, para que su pueblo mismo entienda cuál es la correcta forma de adorarle? ¿Cuál es la verdadera adoración? Porque muchos han perdido la reverencia. Vienen a su casa como ir a la casa de un vecino. ¿No has considerado que el mismo Señor usará este tiempo para que muchos de nosotros volvamos a ese temor, a esa reverencia, que apreciemos más el hecho de poder estar reunidos en su casa? Prepárate, hermano, para venir a la casa de Dios. Y quiera el Señor que en su voluntad pronto volvamos a tener nuestros cultos públicos de adoración. Pero hermano, considera a quién es que tú estás yendo a oír. Pastor, ¿y cómo me debo preparar? Salomón nos va a decir algunas instrucciones. La primera es que debes venir con la disposición de escuchar, de oír, para ponerlo en práctica la voz de Dios. A través de la enseñanza, a través de la predicación de su palabra, aquel instrumento de gracia que el Señor ha permitido para edificación de la iglesia. Versículo 5, versículo 1. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Los judíos de la época pensaban que con presentar su sacrificio de animales ya era suficiente. Y Salomón le dice, es el sacrificio de los necios. Hoy estamos más centrados en lo que podemos hacer que en lo que es realmente el Señor. Hermano, lo más importante que debe ocurrir en la casa de Dios es oír la voz de Dios. Eso es lo más importante que debe ocurrir en la casa de Dios, oír la voz de Dios. Y lamentablemente hoy en día la predicación está tomando un lugar menos preponderante. Hoy ha ganado más espacio los testimonios, los ritmos en la iglesia, cantar demasiados cánticos, pero ya no es tan preponderante y solemne el tiempo de predicación. La gente va más a hacer vida social en las iglesias que otra cosa. Cuando estamos cantando, todos están despiertos, empieza el sermón, todos se duermen. Hermano, qué poca reverencia en la casa de Dios es eso.
Hermanos, hoy la predicación debe volver a tomar ese lugar preponderante en la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestras palabras y nuestras acciones no son más importantes que las de Él. No lo son, hermanos. Estamos en la época de la autoexpresión, ¿verdad? Todos quieren expresarse y ser escuchados, ¿verdad? Mira el TikTok, mira el Facebook, mira el Twitter. Todos quieren expresarse. Todos quieren ser escuchados. Todos quieren hablar. Todos quieren ser vistos. Pero la razón principal para un verdadero creyente en la casa de Dios es escuchar la voz de Dios. Es ir para escuchar la voz de Dios, no para que escuchen la nuestra, hermanos. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Salomón nos hace ver la brecha infinita que hay entre Él y nosotros. Él es Dios, está en los cielos, y tú en la tierra. Salomón nos hace ver que su autoridad, su sabiduría no tiene límite. Tú y yo sí tenemos, hermanos. Por lo tanto, Salomón dice, habla menos y escucha más. Habla menos y escucha más. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Esto era un refrán muy conocido por los judíos de la época. Pero la idea, para que me entiendas, es esta. Así como existe una relación entre el mucho trabajo, la mucha ocupación y el sueño y cansancio, ¿verdad? Y cuando uno viene de trabajar todo el día, viene cansado, ¿verdad? Todo el día ha estado ocupado trabajando, viene cansado y lo único que piensa es dormir. Bueno, así como existe una relación entre el mucho trabajo, la mucha ocupación y el sueño, también hay una relación entre la necedad y la verborrea, el mucho hablar. Dice un Proverbios que en las muchas palabras no falta el pecado. O el mismo Salomón dice más adelante en el 10, versículo 11, que el necio multiplica las palabras. ¿Y sabes cuál es ahí la idea y la aplicación, mi hermano? Que tus largas oraciones no impresionan a Dios, hermano. Pastor, o sea que no debo orar, no. Me refiero a tus palabrerías, a que si tú crees que son por tu oratoria o tus largas oraciones, eres aceptado y oído, por eso estás actuando con una mala motivación. Tus largas oraciones no impresionan a Dios. Recuerda que en Mateo 6, cuando Cristo le habla a sus discípulos, ¿qué le dice en el 7? Le dice, y no sean como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermano, a Dios le agrada no tu palabrería, sino que vengas humillado, con un corazón contrito y humillado, y que tomes en serio su palabra. Pastor, ¿qué significa venir humillado y contrito? ¿Venir con cara triste? No. ¿Venir acongojado? Tampoco. ¿Llorar en todo el culto? Tampoco. La evidencia de un corazón contrito y humillado es que tomas en serio su palabra. Dice Isaías 66, Jehová dice así: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Usted debe ir a la casa de Dios con un corazón contrito y humillado, y con un oído atento a su palabra. Otra cosa que nos dice Salomón, que cuando hacemos promesas, debes estar dispuesto a cumplir lo que prometes. Versículo 4.
Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Hermano, no pronuncies votos a la ligera. Los judíos era una práctica convencional, hacían votos. Por ejemplo, mira a Ana cuando hace el voto: Señor, dame un hijo y yo te prometo que lo entregaré a ti todos los días de su vida. Pero no pronuncies votos a la ligera, porque estarás pecando contra el Señor, mi hermano. Versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hermano, sé sincero, ¿cuántas veces has prometido a Dios y no cumpliste? ¿Cuántas veces le dijiste: Señor, ahora sí, tomaré las riendas de mi vida y viviré una vida más piadosa en consecuencia con mi profesión de fe? Pregunta, hermano, ¿lo hiciste? ¿Has vivido una vida cada vez más santificada en búsqueda del Señor y dependencia de Él? ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios y no las cumplimos, hermanos? Y de paso, amado hermano, cuando usted haga una promesa, pídale a Dios también la gracia para que lo puedas cumplir. Pídele al Señor. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ese término ángel, tal como se traduce en la versión Reina Valera 60, también se puede traducir como mensajero y hace referencia a los oficiales del templo, esos que colectaban las promesas, las ofrendas también. Y cuando estos oficiales iban a las casas a tocar la puerta y colectar lo que habían prometido, muchos decían: mira, creo que me equivoqué en prometer. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? No juegues con Dios, hermano. Dios no toma tus promesas a la ligera. Ahora, alguien puede pensar que solamente me estoy refiriendo a los votos tomados en oración. Hermano, ¿eres casado? Hermana, ¿eres casada? Bueno, usted hizo un voto delante de Dios y de los hombres. Te pregunto, ¿estás esforzándote deleitosamente para cumplir esa promesa? ¿Se acuerdan, verdad? En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, hasta el fin. ¿Estás cumpliendo deleitosamente lo que has prometido delante de Dios? ¿Se están esforzando unánimemente para cumplir esa promesa? Hermano, ¿es usted miembro de una iglesia? Bueno, ¿sabía usted que ha hecho un voto delante de Dios? Y que tu iglesia espera de ti fidelidad, unidad doctrinal y unidad con tus hermanos. Hermano, cumpla sus promesas. Lo que pasa es que le damos poca importancia a la palabra, pero Dios no es así, mi hermano. ¿Sabías que también al cantar usted hace promesas? Porque si usted está cantando al Señor un himno con entendimiento, usted está prometiendo al Señor: oh Señor, te prometo que mi vida será para ti y aún en tiempo de aflicción yo te buscaré. Y llega la aflicción y viene la queja, ¿verdad? Viene la falta de gozo. Dejas de ir a la iglesia. Hermano, cuando cantamos también hacemos promesas. De ahí la importancia que los himnos que elegimos para el culto público de adoración deben ser teológicos y de sana doctrina. Porque hoy en día muchas veces estamos cantando cosas que van contraria a la doctrina de la Biblia. Muchos contradicen. Algunos cantan, por ejemplo, cuando empiezan: Señor, gracias por tu presencia. Y luego cantan: Señor, ven acá. Al final, ¿vino o no vino, hermanos? ¿Se dan cuenta? Cumple lo que prometes. Pastor, ¿y hacia dónde nos quiere llevar entonces Salomón?
¿cuál es la idea? Porque ya entendí varias cosas, algunas no, pero ¿cuál es la idea? ¿A dónde nos quiere llevar Salomón? Mira, hermano, posiblemente tal vez algunos puntos no hayas entendido, pero sí quiero que esto lo entiendas. Si esto tú entiendes, has entendido la carga del texto, el corazón de este mensaje. Lo que Salomón nos quiere decir es que debemos tener reverencia en la casa de Dios. Mira cómo cierra Salomón. 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Esta primera parte es un refrán un poco complicado, pero básicamente la idea es, en vez de hablar tanto con la intención de querer impresionar a otros, tú témele, ten temor, ten reverencia, témele a Dios. En vez de querer impresionar con lo que haces, con lo que dices, tú témele a Dios, porque Él es digno de ser temido. Como dice el Salmo 115, Él está en el cielo y todo lo que Él quiso ha hecho. Es soberano, poderoso. Todo lo que Él quiso ha hecho. Pregunta, hermanos, ¿cómo debes aproximarte a la casa donde habita un Dios así? Un Dios que es digno de ser temido. Ay, pastor, pero yo he leído en el Salmo que dice, ven con gozo también. Finalmente, pastor, ¿es con gozo o con temor? ¿Me acerco con gozo o con temor? Ambas, con las dos. La Biblia define cuando habla acerca de la adoración como una fiesta solemne. Una fiesta solemne. Y algunos no pueden ver esta conjugación, porque si es fiesta, ya no es solemne. Y si es solemne, no es fiesta. Pero la Biblia define la adoración como una fiesta solemne, con gozo, pero con temor. Pero ¿sabes cuál es la clave para entender a esto? Porque muchos exacerban uno y no acuden al otro. Si en un culto, hermanos, en una iglesia, en la casa de Dios, todo es fiesta, 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 eso es nefasto. Pero igualmente, si en un culto, en la casa de Dios, todo es simplemente frialdad reverente y no hay corazón, eso tampoco es correcto. Así que, ¿cómo encontramos la clave, pastor? La clave para poder hallar el gozo y el temor reverente en su casa y vivir bajo esa perspectiva es la persona y la obra de Cristo. Pastor, ¿cómo así? Explíqueme. La clave es la persona y la obra de Cristo. Amado hermano, nadie, pero nadie puede experimentar el verdadero gozo de la adoración sin haber experimentado primero un profundo temor reverente por la persona de Dios. Nadie podrá experimentar ese gozo del que la Biblia habla si primero no ha experimentado el profundo temor reverente por la persona de Dios. Oh, hermano, escucha esto. Hasta que no entendamos la majestad incomparable de ese Dios contra el cual hemos pecado, hasta que no entendamos el infierno que merecíamos por causa de tus pecados, hasta que no entendamos cómo ese Dios soberano y santo nos ha librado de la ira venidera, tampoco podemos entender la magnitud de su perdón, de su salvación. Oh, hermanos, que el Señor perdone nuestros pecados en la adoración. Cada distracción, cada vez que usted no atendió el mensaje, cada vez que usted desplantó la casa de Dios y decidió estar en otro lado, cada vez que aún estando en la iglesia, usted desestimó la palabra de Dios, que el Señor perdone nuestros pecados, Señor. Arrepiéntase, hermano, en ese aspecto. Pídale perdón al Señor. Muchas personas piensan que somos aceptados por Dios si le adoramos correctamente.
Estamos más preocupados en que si tenemos instrumentos, si hay buenos cantantes. Hermanos, tú no has sido aceptado por si haces bien las cosas o no. Tú has sido aceptado, como dice la gloriosa doctrina de la justificación, sobre la base de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así que, hermano, acércate con un corazón contrito, humillado y con un oído atento. Esa es la base de la aceptación. Él no tan solo murió por ti, Él también vivió por ti. Porque en ese intercambio glorioso, Él se llevó tu pecado. Y Él te imputó en tu cuenta su perfecta justicia. Y ahora Dios te ve a ti justificado porque ve a Cristo en ti. Así que, hermano, predícate el evangelio todos los días. Esa es la clave. ¿Tú quieres ser reverente? ¿Tú quieres actuar con reverencia ante Dios? Predícate el evangelio. Hasta que no entiendas la majestad de ese Dios que te perdonó y de lo que te libró. Nunca entenderemos la magnitud de su amor y su perdón. Hasta que tú no entiendas con profundidad el temor reverente hacia la persona de Dios, nunca experimentarás el gozo, el verdadero gozo de la adoración. Así que, mi hermano, el mensaje es reverencia en la casa de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un gran abrazo. Saludos.